Bueno, y el presidente Piñera recibió hoy el informe elaborado por la Mesa de la Infancia. Contiene 94 propuestas en esta materia y sobre lo que queremos conversar esta tarde con la directora del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias a ustedes por invitarme. Claro, y son las conclusiones de este consejo, de esta mesa de trabajo en la que participaron de manera transversal diferentes representantes políticos. En términos generales, primero, este tipo de medidas, de propuestas que aquí surgieron, la mayoría de ellas tienen que pasar por el Congreso, hay otras que se pueden aplicar directamente. ¿Qué diferencia tiene también con lo discutido en el Congreso? A ver, yo creo que hay... Primero decir que estamos muy contentos, porque yo creo que esto es un hecho histórico en que un grupo tan transversal, en 60 días nos hayamos logrado ponernos de acuerdo en muchas cosas y en hacer propuestas concretas. Esto no nos pusimos de acuerdo solo en el diagnóstico, nos pusimos de acuerdo en las propuestas que estamos haciendo al presidente y por lo tanto al país. ¿Quedaron ahí de lado todos los temas partidistas, políticos? ¿Se pudo eso dejar fuera? Yo creo que sí, hay distintas visiones y a lo mejor no todos logramos todo lo que nos hubiera gustado, pero definitivamente logramos más consenso que disenso y eso es una maravilla. O sea, aquí de verdad estuvieron los niños primero. O sea, y en general en estas 94 iniciativas fueron apoyadas de manera unánime. ¿Hay algunas que tal vez hayan generado más diferencias? No, o sea, las 94 que están ahí es porque logramos acuerdo completo. Y por lo tanto, esas 94 medidas son aquellas que acordamos que son necesarias para avanzar en esta hoja de ruta. Hay medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y tal como me lo planteaba, hay algunas que requieren efectivamente cambios legislativos y que serán discutidos en el Congreso. Y así es válido, y algunas serán enriquecidas también en el Congreso hacia adelante. Y hay otras que son más bien de corte administrativo, que algunas las podemos aplicar en el corto plazo, otras que requieren más tiempos de implementación y algunas también requieren también más presupuesto que también vamos a tener que seducir al Congreso para que nos ayuden a aprobarlo. Sí, me quedé pensando, ¿termina siendo más eficiente o productiva la discusión que se da en este tipo de instancias, en el sentido en que lo político queda de lado, más que a lo mejor lo que pasa al interior del mismo Congreso? Yo creo que son complementarias. Yo creo que esto es una tarea prelegislativa que complementa y apoya lo que va a ser después la discusión parlamentaria. Yo creo que la enriquece. Yo creo que son absolutamente complementarias. Ya. Ahora, en el detalle, entonces, estas medidas, una buena cantidad de ellas tiene que pasar sí o sí por el Congreso. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál es la expectativa que hay? Porque si hubo aquí un apoyo transversal, me imagino que también se debe esperar que eso tenga cierta agilidad en el Parlamento. Esa es la esperanza que tenemos, que tenga agilidad en el Parlamento y que efectivamente los parlamentarios se sumen de distintas bancadas y todo, como decía, enriquecerlas y finalmente aprobarlas. Por ejemplo, la ley de garantía, que es algo que ha estado en el Congreso y que está con cierto... y quedó parada en los meses anteriores, que ahora viene con una propuesta de bajada territorial de la protección administrativa, que creemos que eso va a ayudar a que se agilicen los trámites de la ley de garantía. Es una ley, una normativa que se está discutiendo desde hace muchísimo tiempo, que entiendo que Efectivamente. Chile es uno de los pocos países que no tiene una ley de ese estilo. Definitivamente. Piensa que la Convención de los Derechos del Niño hace 28 años que la suscribimos como país y que, bueno, tenemos que ser capaces ahora de plasmarlo eso en una ley que garantice los derechos de los niños. Y adicionalmente, en esta oportunidad creemos que tenemos bastante más posibilidades de avanzar. ¿Por qué? Porque ahora está considerando lo que se denomina la protección administrativa, que es la bajada territorial a cómo se van a garantizar esos derechos en cada uno de los territorios y de las comunas del país. ¿Qué pasa en términos de prevención? Entiendo que ese también es uno de los puntos que ha surgido con interés acá en esta mesa de trabajo. Es un gran tema porque en Chile prevención se ha hecho poco y ahí tenemos una tremenda oportunidad de avanzar. La prevención con los sistemas de alerta temprana lo que buscan es que efectivamente el sistema permita tener la información, que hoy día los sistemas informativos permiten conocer mucha información y esa información tenerla prácticamente en línea, y podemos ser capaces de saber cuándo un niño, por alguna información como no asistencia al colegio, como por ejemplo una primera detención, como por ejemplo una detección de consumo de droga, como por ejemplo cuando una familia tiene algún anuncio de violencia. Todo eso son alertas y esas alertas tienen que ser capaces de ser recogidas y rápidamente hacer actuaciones preventivas para que esos derechos de los niños no sean vulnerados de una manera más grave. Todo ese sistema de alertas tempranas y de bajada territorial hacia a la parte de garantías en el territorio es algo que tenemos que ser capaces de implementar en Chile y yo creo que es una excelente noticia
Porque si eso funciona, van a haber muchísimos menos niños vulnerados en el futuro. Claro, pero para eso imagino que lo que se necesitan también son más recursos. ¿De qué manera aterrizar, por lo tanto, eso que se plantea ahí con un diagnóstico muy importante a lo que después va a significar que haya más recursos para financiar programas, a los funcionarios que estén a cargo, a que sean los más adecuados, los más especialistas? Yo soy una convencida que cuando logramos ponernos de acuerdo, y estoy segura que cuando en el Congreso logremos ponernos de acuerdo en lo que se necesita, los recursos van a estar. Este país ha demostrado que cuando quiere lograr algo los recursos están y yo creo que ahora los niños están primero y hay conciencia nacional que como sociedad, como Estado tenemos una deuda y esa deuda ha llegado el minuto de saldarla. Yo soy una convencida que el presidente es el primer presidente que pone esto como un tema de Estado y ha hecho un llamado transversal y de verdad es una tremenda alegría que el primer acuerdo transversal sea de los niños. Así que yo creo que los niños, como dijo el presidente, hicieron un milagro en esto y nos ayudaron a llegar a este acuerdo en un plazo razonable. Sí. Ahora, bueno, todo esto también sumado a otras normativas que se están discutiendo, por ejemplo, que se separen los servicios del Sename, que eso también es algo que se viene escuchando desde hace mucho tiempo, que se da como uno de los principales temas que inciden en que no se puedan hacer mayores cambios. ¿Cómo también poder acelerar esa discusión? Ahora ya entramos en el eje de protección, y en el eje de protección definitivamente las discusiones de los dos proyectos de ley, del proyecto de reinserción juvenil y el de protección especializada, también hay acuerdo de tratar de avanzarlo y yo creo que ya se ha conversado mucho, se ha trabajado mucho y ahora llegó la hora de tratar de aprobarlo. Ahora, eso tiene cambios significativos de institucionalidad. Por ejemplo, el Servicio de Protección Especializada busca tener adicionalmente una institucionalidad transparente, meritocrática, profesional, que yo dificulto que alguien no esté de acuerdo con aprobar eso en particular. Hay consenso nacional en que los servicios se tienen que separar. Y por lo tanto yo creo que va a avanzar. Ahora, dicho eso, también hay muchísimos otros proyectos y propuestas administrativas que mientras se aprueban los proyectos de ley de separación de servicios, hay que avanzar. Estamos en una crisis y la crisis hay que abordarla desde ahora. Sí. ¿Cuáles serían esas medidas tal vez más a corto plazo que ya se podrían empezar a tomar y que no es necesario que pasen por el Congreso? Por ejemplo, dentro de las propuestas que nos estamos planteando ahí, nos estamos planteando rediseñar y mejorar las residencias, tanto las de administración directa, que están hoy día en el Sename, rediseñarlas en residencias más chicas, familiares, con modelos de intervención más modernos, con capacitación y con personal con distintas competencias. Estamos tratando de mejorar los modelos de intervención de los organismos colaboradores, también ayudarles a tener un mejor financiamiento. Queremos modificar los sistemas de supervisión para que efectivamente todo sea más transparente y las platas estén, los recursos estén lo mejor invertido posible. Pero también en salud mental, por ejemplo, hay acuerdos de incorporar redes especiales, tanto de corta estadía, hospitalizaciones de corta estadía para casos graves, como algunos dispositivos de mediana estadía. O sea, hay varios proyectos y propuestas que se pueden implementar. Fundamentalmente, salud mental es algo prioritario. Todo lo que es el tema de asegurar la escolaridad en la medida de lo posible de todos los niños y niñas que están bajo protección en Chile es fundamental y apoyarlos a recuperar el retraso escolar, ayudarlos, por ejemplo, a que no deserten de los colegios, ayudar en aquellos casos de los niños que están por egresar y que están por egresar que tengan un egreso en el cual puedan de verdad tener una vida independiente sana, ayudarlos a tener una inserción laboral, a formación, a tener prioridades en ciertos programas para poder tener subsidios de arriendo. O sea, hay un gran programa de preparación de los niños y apoyo en la vida independiente una vez que egresan. Sí, y otro tema que me imagino también es relevante para el Sename tiene que ver con la discusión sobre la ley de adopción. Lo que se busca como objetivo, se ha planteado de parte del gobierno, es agilizar los trámites. Pero, ¿de qué manera agilizar esos trámites que tienen que ver con la adopción? Muchas veces vemos que la demora es precisamente porque hay algunos familiares que están peleando judicialmente para poder quedarse con sus hijos. Estoy pensando en las familias de origen, exacto, no en las familias adoptivas. ¿Cómo entonces agilizar? Yo creo que hay muchísimas, o sea, el proceso entero de adopción tiene varias trabas durante el proceso que hace que el proceso sea lento. Muchas trabas de diagnóstico, que efectivamente nos demoramos en hacer los diagnósticos, nos demoramos mucho tiempo también en conseguir que todas las distintas posibilidades de primer, segundo y tercer nivel de la familia sean evaluados y analizados. Entonces,
Si nosotros apoyamos todo el tema que está relacionado para que los jueces puedan tomar una decisión más fundada, esos trámites van a ser mucho más rápidos. Y eso también está dentro del proyecto de ley que agiliza los trámites. Ya, pero no bajo el riesgo de que se vean o pierdan ese derecho a aquellos que son los familiares, no tal vez directo, pero sí en segundo, tercer, cuarto grado, que son los que yo digo, de repente uno ve una abuela que está peleando por tratar de quedarse con la tuición de su nieta, se da esta pugna judicial, algunos de ellos dicen, bueno, soy yo contra el sistema y no tengo los recursos para pagar un abogado. Hay una serie de elementos que se dan ahí. Nosotros estamos convencidos que la representación jurídica la tienen que tener todas las personas y toda la familia, y la familia de origen, la familia extendida, que es a la cual tú te estás refiriendo. Y efectivamente eso hay que apoyarlo, pero el tema es que tenemos que apoyarlo en agilizar los diagnósticos, las habilidades parentales, o sea, entregar muchísima información y no estar demorando meses y meses y meses para entregar una cierta información a los juzgados para que después se pida otra más y otra más. Y el hecho de que las familias y los propios niños no tengan representación jurídica hace que los trámites sean muy engorrosos y muy lentos. Sí, hay una duda que me surge también con el tema de la adopción. Veía el anuario estadístico del 2016, porque el del 2017 no está en la página, y dice ahí que 472 niños fueron dados en adopción al extranjero. Considerando que hay muchas familias acá en Chile que quieren adoptar, ¿este es un tema que se debiese también abordar en esta discusión? Tal vez no enviar niños en adopción al extranjero. Es que los niños que salen al extranjero son niños que no tienen familias adoptivas posibles en Chile, son niños mayores, son niños que tienen ciertas enfermedades. Pero todos siempre tiene prioridad las familias chilenas, o sea, efectivamente, sí, el orden de prelación. Tienen las si prioridades. Se debiese abordar eso y decir no más adopciones al extranjero, sino que las adopciones sean acá en Chile. Mira, yo de verdad creo que tiene que estar siempre presente que aquí el que tiene derecho a ser adoptado es el niño. Y efectivamente los jueces tienen que tener toda la información disponible de distintos tipos de familias, de distintos lugares de esa familia, para que el niño tenga una familia que lo adopte, que lo quiere, que lo cuide. Y si no tenemos posibilidades en Chile, yo no cerraría las puertas a la adopción internacional. Pero créeme que los que adoptan internacionalmente son niños que son grandes, son mayores, son niños complejos y enfermos, que en Chile no hay interés en adoptarlos. Pero ese es el mejor camino, que justo aquellos niños que a lo mejor están pasando por una situación así de difícil se tengan que ir a otro país, a otro continente, con otro idioma, con el desarraigo incluso que... No, por supuesto que sería ideal que acá existieran las familias y tenemos que trabajar para que existan, pero cuando no existe, esa es una opción. Siempre el niño va a estar mejor en una familia, ojalá de origen, si no es posible de origen extendida, y si no es extendida, adoptiva. Pero el cariño y el amor que le entrega una familia, el niño cuando pierde una familia, nosotros tenemos que ser capaces de devolverle la mejor familia posible. Ojalá. No nos gustan los niños institucionalizados para toda la vida. Tenemos niños que los tenemos que preparar para la vida independiente, porque al final llegan a los 18 años institucionalizados. Pero no es lo ideal. A esos niños igual los vamos a ayudar, pero nos hubiera gustado darle alternativas de familia antes. Sí, y el otro tema que también se mantiene ahí el suspenso respecto a cuál va a ser la indicación del gobierno sobre si acaso se va a permitir o no, o se va a dejar la puerta abierta para que parejas del mismo sexo puedan adoptar. En su opinión, de acuerdo a su experiencia, ¿se debiese permitir la adopción homoparental? No sabemos todavía qué va a suceder en relación a eso. Yo esperaría la discusión en el Congreso. Yo insisto que tenemos que preocuparnos del niño, que el niño sea adoptado por la mejor familia, y distintos tipos de familias debieran tener la posibilidad. Ya. Eso, por lo tanto, también incluyendo la posibilidad de que sean parejas del mismo sexo, que sea un juez finalmente el que determine quién es la... Yo creo que tiene que ser el juez con toda la información el que determine la mejor posibilidad, la mejor familia para cada niño. Y por último, ¿cuál es la expectativa de que efectivamente se pueda avanzar rápidamente también, considerando que hay tantas normas, tantas iniciativas en el Congreso, que se pueda también avanzar en esto de la adopción? Yo creo que se va a avanzar, en la adopción. A nosotros nos interesa porque es una medida de protección, y la medida de protección, mientras más ágil sea, más nos ayuda a nosotros para los niños que están bajo nuestro cuidado. Yo creo que se va a avanzar en eso, como también se va a avanzar en la separación de los servicios y ojalá en la ley de garantía. Y también ojalá en que logremos seducir al Congreso en aquellos recursos que necesitamos para implementar las 94 medidas. Queremos las 94 medidas, las que se requieran conversar y seducir para las leyes y también para los recursos que necesitamos
en el plazo necesario. Muy bien. Susana Tonda, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde y conversar con nosotros sobre este tema. Muchísimas gracias a ustedes y me alegro de haber estado conversando aquí con ustedes.